Hola, muy buenos días. Gracias por estarnos acompañando en este espacio que hemos preparado en Protección para entregarles un análisis de lo que ha ocurrido en los mercados durante este primer trimestre del 2021 y qué impacto ha podido tener esto frente al ahorro en pensiones obligatorias y cesantías que administramos en Protección. Para eso hoy nos acompaña José Colorado, un experto en inversiones, en gestión de riesgo y actualmente quien se desempeña como director de análisis cuantitativo de Protección. José, bienvenido y gracias por atender esta invitación. Sandra, muy buenos días. Un saludo muy especial para los clientes que nos ven. Un gusto pues estar con ustedes acá compartiendo este espacio. Bueno, José, avanza el 2021 y frente a eso, ¿qué ha pasado en los mercados con este tema de evolución del COVID, de logística de vacunación? ¿Ha habido mayor optimismo en los mercados y eso qué relación tiene con la forma o con el resultado del ahorro que administramos en pensiones obligatorias y en cesantías en Protección? Claro que sí. A modo de pronto de contexto de este primer trimestre, quisiera comenzar, Sandra, recordándole a nuestros clientes el mensaje que desde Protección les hemos venido trayendo cada vez en este tipo de espacios, así como en los streamings de mercado, con los invitados que han participado, y es que nuestra gestión sobre el ahorro de nuestros clientes es una gestión de largo plazo. Simplemente quiero recordar que, aunque el año pasado, durante el primer trimestre, debido a la incertidumbre que se tenía acerca de los impactos que podía llegar a tener el COVID-19, recuerden el primer trimestre del año pasado, muchos clientes se preguntaban si era adecuado o no preservar las inversiones. Y nuestra recomendación fue siempre mantener la calma, la mirada puesta en un horizonte mucho mayor al que normalmente vemos en los extractos, que es de un solo trimestre. Y en este orden de ideas, pues ha pasado un año y hemos visto una gran recuperación de los mercados financieros. Por consiguiente, también los portafolios de nuestros clientes se han recuperado. Y el primer trimestre de 2021 pues no ha sido ajeno y también se ha caracterizado por un fuerte repunte de los mercados financieros. Se continuó la tendencia del año pasado, lo que vimos tercer trimestre y cuarto trimestre de 2020, lo vimos en el primer trimestre, particularmente en los activos que son más volátiles. Y todo esto ha ocurrido por un creciente optimismo de una posible recuperación económica mucho más acelerada de lo que se creía en los Estados Unidos y el impacto que esto puede tener para el resto de la economía global. Estas mejores perspectivas de crecimiento en Estados Unidos se fundamentan principalmente en dos cosas. Primero, en el avance de la vacunación, viene avanzando muy bien en la población americana, esto viene bastante positivo. Recientemente hemos visto cifras de vacunaciones del orden de los 4 millones de personas diarias. Y digamos que eso causa optimismo en lo que tiene que ver con la economía americana. Y en el segundo punto, digamos, es también importante mencionar el plan de estímulo fiscal por 1.9 billones de dólares que firmó recientemente el presidente Biden y que los expertos han considerado que es la primera gran victoria legislativa de su gobierno. Es importante mencionar que esta recuperación de la actividad económica a nivel global, que ha sido impulsada por este optimismo en los Estados Unidos, trae consigo también un aumento en las tasas de interés. Este aumento de tasas de interés obedece a que los inversionistas buscan salir de los activos refugio. ¿Qué son los activos refugio? Son, por ejemplo, los bonos del Tesoro americano. Es decir, ¿qué hacen los inversionistas frente a este optimismo? Venden esos activos refugio, presionan el precio a la baja y lo que hacen es comprar activos mucho más volátiles, como la renta variable, por ejemplo. Esto implica que los bonos del Tesoro americano, así como el resto de principales índices de renta fija a nivel global, han perdido valor y han quedado en terreno negativo en este primer trimestre de 2021. En nuestro caso en Colombia, el mercado de renta fija no ha sido ajeno a esta situación y hemos visto tanto en los bonos emitidos por el gobierno nacional, los TES, así como en los bonos emitidos por empresas privadas, una desvalorización que ha traído impactos a los portafolios de nuestros clientes. Adicionalmente, este comportamiento en la renta fija en Colombia también se ha profundizado por los temores que hay a una posible rebaja de calificación de la deuda colombiana, así como la difícil situación fiscal del gobierno. Recuerden que toda esta situación de la pandemia ha presionado bastante las finanzas del gobierno nacional. Entonces, finalmente, quiero mencionar que es muy importante que desde nuestra gestión profesional de los riesgos seguimos enfocados en la construcción de portafolios que equilibren las posibilidades que se tienen en el mercado, capitalicen las oportunidades con horizontes de inversión en un largo plazo. Y aunque en los extractos de este trimestre nuestros clientes puedan ver retornos negativos en algunos portafolios, nuestra recomendación sigue siendo la misma. Y es que la evaluación de los portafolios pensionales se hace con horizontes mucho mayores a un solo trimestre. José, ¿cómo entender
que yo estoy o que mi portafolio tiene un componente de renta fija, y la palabra renta fija te puede generar una sensación de si es fija, el retorno es fijo, y como que tiene volatilidad o que incluso puede generar en algún momento alguna desvalorización. ¿Nos puedes explicar un poco mejor eso? Pues sobre todo por la expectativa de cuando yo digo la palabra renta fija, creo que no hay variación en ese activo. Correcto, es muy importante acá mencionar, Sandra, y para nuestros clientes, que los activos que nosotros denominamos de renta fija se conocen de renta fija o se llaman de renta fija porque normalmente tienen una tasa de interés o los vamos a ver un cupón que paga con una periodicidad definida, es decir, se conoce cuántos intereses va a pagar con una periodicidad definida desde el comienzo de la inversión. Pero estos activos, aunque sean denominados de renta fija, también, digamos, operan en mercados donde hay una oferta y una demanda. Hay inversionistas que quieren comprar esos activos y hay inversionistas que quieren vender esos activos. Por lo tanto, por simple ley de oferta y demanda, esos activos, si hay más inversionistas que los quieren vender, su precio va a disminuir independiente de que el que tenga ese activo siga recibiendo los intereses, dado que hay más fuerza vendedora, entonces esos activos pueden caer de precio. Entonces, no nos dejemos de pronto confundir por el nombre a veces de la renta fija y la renta variable, porque en cualquier caso, ambos tipos de activos son operados en mercados financieros en los que hay compradores y vendedores y de acuerdo a la fuerza de los mercados y el optimismo que estamos viendo o en épocas de volatilidad, esos activos pueden cambiar de precio y causar impacto en los portafolios que los tengan. Los portafolios que administra por Protección tienen una lógica de, hay unos de mayor riesgo, que tienen un plazo también de más largo plazo, y hay unos de menor riesgo. Y a esto lo conocemos como los multifondos, en el caso de pensiones obligatorias, o de cesantías, los multiportafolios, que están pensados como para diferentes ciclos de espera o diferentes momentos de maduración. ¿Qué pasó en general con esos multifondos? ¿O esto depende también de qué tanto peso tienen en los activos de renta fija y de renta variable? Sí, para hablar, digamos, primeramente de los portafolios que tienen un poco más de riesgo, son nuestros portafolios moderado y mayor riesgo. Es importante que recordemos que, primero, nuestro portafolio de mayor riesgo es el portafolio por defecto en el que se hacen los aportes cuando el afiliado no ha hecho una elección voluntaria. Y es el portafolio que se recomienda, que nosotros recomendamos para aquellos afiliados con edades inferiores a los 40 años. Mientras que nuestro portafolio moderado es recomendado para nuestros afiliados con edades entre los 40 años y antes de la edad de retiro. En este sentido, es importante también mencionar que estos portafolios tienen composiciones de renta variable, en el caso de moderado, cercano al 49%, y en mayor riesgo, cercano al 65%. Estos porcentajes de renta variable en estos portafolios ha permitido que se beneficien de esa tendencia positiva en el primer trimestre del año. Y estos activos han generado un aporte positivo a la rentabilidad total de los portafolios durante el trimestre. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, los mercados de renta fija, tanto a nivel local como internacional, han tenido un desempeño negativo durante el trimestre. Y en este sentido han sido un contrapeso para la rentabilidad total de estos portafolios, llevándolos a que el retorno total sea ligeramente positivo. O dicho de otra forma, el retorno negativo de la renta fija ha sido compensado por el retorno positivo de la renta variable, dejando los portafolios en términos netos en un terreno ligeramente positivo en el retorno total del primer trimestre de 2021. Insisto, como lo he mencionado, que independientemente de la rentabilidad que van a ver en su extracto, la evaluación debe ser en un marco de tiempo que supera el de un solo trimestre. Y la invitación que le hemos hecho a nuestros clientes que tienen sus ahorros pensionales en estos dos portafolios es que sigan confiando en nuestra gestión profesional de los riesgos y en el talento humano y la tecnología que tenemos en Protección al servicio de la construcción de portafolios de inversión cuyo objetivo es ayudarles a alcanzar sus metas pensionales. Justamente, José, el portafolio de mayor riesgo de Protección, su rentabilidad acumulada se mide en un periodo de 5 años y la del moderado se mide en un periodo de 4. Esa rentabilidad acumulada sería la que yo como afiliado o ahorrador debería ir y mirar porque me da como una perspectiva de más largo plazo que es para la que yo estoy trabajando en la construcción de mi ahorro pensional. Eso es correcto, Sandra. Digamos que la ley en Colombia, digamos que permite que los afiliados conozcan esa rentabilidad de largo plazo en los marcos de tiempo que tú estás mencionando. Y tal vez en ese marco de tiempo es como mínimo el marco de tiempo que yo debería usar como afiliado para tratar de evaluar si los resultados que estoy obteniendo en mi fondo de mayor riesgo, de moderado en este caso que estamos hablando, son los adecuados para el objetivo que yo tengo. Ahora,
no porque la ley diga que esos son los plazos significa que solo son esos plazos de evaluación. ¿No? Es que también es importante pensar que cuando uno está, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en mayor riesgo, mi futura pensión es seguramente en más de 20 años, entonces mi verdadera evaluación tiene que ser en un periodo pensando en mi edad de retiro, un periodo que es superior a los 20 años. Entonces, esos periodos que tú mencionas son una evaluación como mínimo en ese plazo, pero yo te diría que inclusive esos plazos de tiempo mucho más largos pensando en la edad de retiro. Son portafolios que invierten con un objetivo pensional. Entonces, mensaje para los ahorradores que están en el fondo de mayor riesgo o en el moderado. Como tienen una expectativa de maduración de su ahorro pensional de mayor largo plazo, y estos son portafolios que tienen un componente de mayor riesgo, sus resultados para el trimestre pues son también moderados, no hay una afectación tan grande del impacto de la renta fija, y la evaluación la debemos hacer en un plazo bastante amplio de tiempo. Correcto, así es, Ana. José, muy clara la explicación. Creo que aquí lo fundamental es volver a ese primer mensaje que tú nos diste, y es, 1, hacer una evaluación de mis resultados en un periodo más largo de tiempo. 2, tener la certeza de que detrás de la administración de mis recursos hay un equipo experto. Y 3, que tenemos toda la batería de canales de servicio, de línea telefónica, de asesores que visitan las empresas o de consultores que atienden a algunos clientes de forma directa, para que resolvamos cualquier duda que frente a los resultados de nuestro ahorro podamos tener. Para eso también hemos habilitado un sitio web que está en protección.com/extractos, donde podrán encontrar todas las explicaciones con mayor detalle de lo que José nos ha ido presentando, y siempre recordar la invitación a resolver las dudas con los expertos y con los canales habilitados desde Protección. Así que muchísimas gracias a José, al equipo técnico que nos acompañó en este espacio, y recuerden que en Protección estamos aquí para acompañarlos, y una invitación final a seguirnos cuidando en casa, a recordar que aún estamos en época de COVID, así que usar la mascarilla, lavarnos las manos y tratar de mantener la distancia social para nuestro cuidado y el de nuestras familias. Un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad.